Buenas tardes muchachos, ¿cómo vamos? Espero que estén bien. Vamos a continuar con la tercera parte de nuestro desarrollo del proyecto de alcaldía y para eso pues vamos a trabajar lo que corresponde a los controladores. El día de ayer habíamos trabajado lo que era la parte de los modelos, lo que era la parte de los tres de las interfaces. Vamos a continuar con los controladores, ya teniendo los modelos, entonces vamos a continuar con los controladores. Fuera de cámara, pues lo que hice fue copiar como tal lo que es departamentos controller y municipios controller, pues que esto con la intención de agilizar el proceso para que nos sea más sencillo. Está exactamente igual a como se encuentra en este momento en Weber, simplemente copié los archivos, copié lo que es departamentos controller, copié lo que es municipios controller y copié lo que es main controller. ¿Listos? Estos tres los copié exactamente igual a como están allá. Voy a explicar uno de ellos. Voy a empezar por el de, puede ser departamentos, lo voy a explicar. Y la estructura es la misma aplicada a municipios. ¿Listos? Main Controller sí va a cambiar un poco, también ya ahorita paso a explicarlo. Bueno, entonces, ¿qué es un controlador? Un controlador es un intermediario entre lo que vendría a ser la vista, que sería lo que el usuario puede interactuar, los formularios, toda la parte que el usuario ve, y los modelos, que fue lo que creamos ahorita, que lo que van a permitir es pues conectarme como tal a la base de datos. Toda la lógica del negocio se encuentra en el modelo y eso indica pues que él va a interactuar a través del controlador con la vista. Entonces, resumiendo, la vista, yo ingreso toda la información del formulario, se la paso al controlador, el controlador sí realiza ciertas acciones como son validar información, validar datos, verificar respuestas, organizar, redireccionar, bueno, varias acciones relacionadas con la gestión de esa información y como tal el modelo es el que se va a encargar de almacenar la información en la base de datos y de recuperar la información de la base de datos. ¿Listos? Entonces, el rol del controlador, en este caso el departamentos controller en la aplicación, va a ser simplemente pues comunicarse con el modelo y comunicarse con la vista, hacer de intermediario entre ese proceso. ¿Listos? Entonces, normalmente todos los controladores están en su propio nombre de espacio, en este caso sería App Controllers. Acá hacemos la importación del autoload, de lo que tenemos de las librerías del Composer. Algunas de estas partes pues, requieren de esas librerías que ya hemos importado con Composer. Y necesitaríamos del General Function y departamentos. ¿Listos? El primer método que vamos a encontrarnos acá es el Search for ID. Aquí yo quiero hacer como una comparación con respecto a lo que vendría a ser el departamento como modelo. Voy a dividirlo acá. Entonces, aquí lo voy a hacer una división y lo vamos a comparar con lo que es el mismo en controlador, o sea, el departamento es controller y el modelo del controlador. Nos vamos a encontrar con una situación. Los métodos que tiene el controlador, ¿sí? Normalmente están muy relacionados con los métodos que tiene el modelo. Entonces, por ejemplo, aquí nos encontramos con Search for ID y aquí tenemos un Search for ID. O sea, casi que vienen a ser casi que los mismos métodos. En este caso, por ejemplo, en el departamento controller, pues no tengo estos métodos de save, insert, update y delete porque no los estoy trabajando. Como les comentaba, las clases de departamento y municipio no van a tener gestión, no se van a poder actualizar, no se van a poder eliminar, no se van a poder modificar, entonces, o insertar, entonces no van a aparecer en esta parte. ¿Listos? El search, acá el search for ID lo que va a hacer es para recibir los datos que le llegan del formulario. Esos datos que le llegan al formulario, pues llama al método search for ID, que es este método que tengo acá en el modelo, y le manda pues el ID, y esos datos son los que él viene y busca dentro de la base de datos. Entonces, él acá yo le envío el ID, que lo recibe este señor hace toda la consulta en la base de datos y me devuelve el objeto de esa consulta, que es capturado acá por el controlador. Si el controlador puede obtener bien el resultado, acá tiene una validación que puede ser que lo imprima como un Ajax, en el caso de que estemos trabajando con una API. Entonces, este señor lo que haría sería imprimirlo como un Ajax, o de lo contrario, puede retornar el resultado a donde se haya llamado este Search for ID. ¿Listos? Entonces, la mayoría de las veces nos vamos a encontrar llamando al controlador y no tanto al modelo. Llamando al controlador porque el controlador es el intermediario que me permite pues traer los datos. ¿Listos? Eso lo quería, por ejemplo, este método Search for ID. Entonces simplemente va, le envía el ID, él viene y verifica si la respuesta la quiere como un Ajax o simplemente tiene que devolverlo como un objeto. ¿Listos? Si se genera algún error, pues imprimirá un error de log file.
¿Listos? Listos. El siguiente método que nos encontramos, por ejemplo, en este controlador es el getAll. Método que existe acá igualito en el modelo. Aquí podemos ver que también pasa lo mismo. Yo le envío los datos y él lo que hace es recibir esos dos acá y hacer la búsqueda y devolver los valores. O sea, realmente de aquí se va para acá, este señor trabaja, le devuelve a este señor al controlador y el controlador le devolverá la vista. ¿Listos? El método interesante que tienen los controladores es este método que se llama Select Departamentos. Este método Select Departamentos va a requerir de también departamentos in array. Es un método que me permite generar la lista desplegable en la vista de un listado, por ejemplo, de departamentos, de un listado, por ejemplo, de clientes, de personas, de ventas, de lo que sea, ¿sí? Este método es un método que me arma como tal el HTML del select. ¿Listos? Acá lo podemos ver. Primero, pues él recibe una serie de parámetros, que eso se los envía a la vista, donde él indica si es un select múltiple, si es obligatorio, el ID que va a tener ese select, el name que va a tener ese select, un valor por defecto si es necesario, la clase de HTML que va a utilizar, la condición o la consulta que va a ejecutar en la base de datos, y de pronto si hay que excluir algunos elementos de lo que se devuelva de la base de datos. ¿Listos? Este último parámetro que se llama request es un parámetro que me indica si la solicitud la quiero como HTML o, por ejemplo, la quiero como un AJAX. Entonces, ese es un parámetro que indica qué tipo de respuesta tiene que darme. ¿Listos? ¿Qué es lo que hace acá? Pues simplemente crea una array de departamentos, verifica si existe alguna condición. Si existe una condición, pues arma la condición y hace la consulta con esa condición. De lo contrario, pues devolverá todos los resultados. ¿Listos? Acá empezamos a construir como tal el select. Esa es una lista de HTML. De pronto yo sé que ustedes vieron con otros instructores la parte de HTML y ahí aparece esta parte de los select. El select es una lista desplegable, simplemente es una lista desplegable, ¿vale? Entonces, acá pues me sale si las opciones son requeridas, si es múltiple, si no es múltiple, el nombre, bueno, etcétera, etcétera. Todas las propiedades correspondientes a ese select. ¿Listos? Y acá él viene y verifica pues si hubieron resultados de departamentos, si existen departamentos, recorre esos departamentos y verifica si el departamento está entre los excluidos. Eso lo hace a través de este método que se llama departamento isInArray. Entonces, este departamento isInArray lo que hace es verificar si de pronto yo quiero excluir, acá en este array excluir, yo le mandé de pronto que me excluyera, por ejemplo, Boyacá, que me trajera todos, pero me excluyera Boyacá. Entonces puede ser que se ejecute acá. Entonces ese señor lo que hace es eso, recibir el ID de un departamento y verificar si ese departamento se encuentra ahí y en ese caso pues excluirlo. ¿Listos? Si todo esto se cumple, pues entonces al final lo que hará será imprimir acá una opción, agregar una opción a esa lista por cada uno de los departamentos. Entonces, por cada departamento iría agregando una de las opciones. ¿Listos? Eso sería todo lo correspondiente al modelo del controlador de departamentos, ¿sí? Como se dan cuenta, pues el controlador se comunica mucho con el modelo, jala mucha información del modelo, ya que el modelo es el que se conecta directamente a la base de datos, pero el controlador es el que gestiona la información que me devuelve el modelo. ¿Listos? Si miramos el de municipios, es la misma estructura, o sea, van a encontrarse con lo mismo, tenemos los mismos métodos, ya que estos dos controladores, pues como tal, no insertan datos en la base de datos, solamente lo leen, solamente son clases y métodos que solo se van a utilizar para lectura, no tenemos métodos implementados ni para escritura ni para actualización, nada de eso. ¿Listos? Bueno, vamos ahora a mirar el gestor de estos controladores. Así como nosotros, por ejemplo, en las vistas, en los modelos, teníamos una interfaz que me definía pues cómo iban a ser los modelos. Acá no trabajamos interfaces, aquí tenemos es un main controller, este archivo que se encuentra acá, que se va a encargar de redireccionar las consultas al controlador correspondiente. Entonces hagan de cuenta que nosotros tenemos a un secretario. Entonces, yo llego como a la recepción y le digo a la secretaria o al secretario, señor, por favor, necesito contactar con tal persona. Entonces, el secretario es el que se va a encargar de guiarme, de presentarme, de redireccionarme a la persona encargada. ¿Listos? Entonces, todas las consultas a los controladores pasan por el main controller. Todas las consultas pasan por el main controller. A eso se le conoce como controlador frontal. Es el que se va a encargar de recibir todas las controles, todas las solicitudes y redireccionarla al controlador correspondiente. El controlador correspondiente recibirá la información y se comunicará con el modelo. El modelo irá a la base de datos, traerá datos,
se las devolverá al controlador y el controlador se las retornará si es necesario a la vista. ¿Listos? Entonces, para que tengamos ese esquema mentalmente, que de vista se pasa a controlador frontal, el main controller a controlador, controlador a modelo, modelo a controlador y controlador a vista. ¿Listos? Entonces, como tal, este main controller sirve como intermediario entre la vista y el controlador, pero en el momento en el que se hace la consulta. Digamos que ya a la hora de hacer respuestas, las respuestas las realiza directamente el controlador. ¿Listos? Entonces, vamos a ir mirando cuando empecemos a trabajar ya con la vista, cómo es que va funcionando este flujo de información. ¿Listos? Bueno, entonces, este main controller es una clase final. No van a intercambiarla, no van a intentar agregarle ningún elemento, no hay que cambiarle nada. Simplemente, pues, deben tener esta clase establecida. ¿Listos? Tenerla entre su proyecto, dentro del controller. ¿Listos? A grosso modo, ¿qué hace este señor? Carga las librerías que tengo en el vendor, carga el general function, inicia sesión. Esto lo vamos a ver cuando estamos trabajando con las vistas, que es esta parte de la sesión. La sesión es lo que me permite saber qué usuario, si el usuario está registrado, si no está registrado, si ingresó, si puede acceder a ciertas partes, si no puede acceder a ciertas partes. Todo eso se maneja a través de las sesiones. ¿Listos? Acá pues hace una verificación si le llegó el controlador, si el formulario llegó con los datos, si la clase existe, si el método existe, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso de que todo eso se cumpla, pues redireccionará al método correspondiente. Como les comento, esta clase es final, a esta clase no se le hace cambio. ¿Listos? Tiene un control de errores en el caso de que falle, por ejemplo, porque no existe la acción, porque la clase no fue encontrada, porque el controlador no lo encontró. Entonces, pues ahí tendríamos las capturas de los errores. ¿Listos? Ya teniendo, pues, ya como claro estos tres, vamos a empezar a construir uno propio, que va a ser el del usuario controller. Y este de usuarios controller, pues, funciona muy parecido a lo que sería el modelo de usuario. Voy aquí a abrir el modelo de usuario, lo voy a dividir para que nosotros podamos ver cuál es la comparación entre el modelo y el controlador. ¿Listos? En el modelo, pues en vez de dividir cada una de las propiedades, así como lo tengo acá, lo que tengo es solamente una propiedad que se llama data usuario. Esto es un array donde pues en el interior va a tener todas estas propiedades. ¿Listos? También tenemos un constructor. Así como tenemos un constructor acá en el modelo, también lo vamos a tener acá en el controlador. La diferencia que va a hacer, pues que este constructor del usuario va a recibir los datos que le llegan de la vista del formulario que tenga el usuario y va a asignárselos a este array. ¿Listos? Entonces tiene que coincidir los valores. Tendríamos el ID, el nombre, los apellidos, el tipo de documento, el teléfono, la dirección, el municipio, el correo del usuario. Bueno, esto ya lo había cuadrado yo, pero básicamente es esto, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si no le llega un rol, por defecto va a asignar el de ventanilla única. Si yo me voy acá a la base de datos, vamos a ver que el rol, estos son los roles que tenemos, administrador, ventanilla única y contratista. Y eso es lo que está haciendo en este punto. ¿Listos? Entonces, esto sería como cargar los datos que vienen del formulario. Y una vez que ya tengo estos datos cargados en el constructor, ahí sí empiezo a saber qué acción quiero realizar. Entonces, por ejemplo, si yo después de enviarle los datos quiero crear, entonces pues llamaría a este método de create, que en pocas palabras se comunica con este método create que yo tengo acá bueno, en este caso se llama insert. Este método que se llama, este método que es el insert dentro de la clase usuario. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, acá lo tengo con with files. Esto es por lo que yo antes lo enviaba con PDFs para poder almacenar, digo, con imágenes para poder guardar la imagen, pero ya que no estamos trabajando eso, perfectamente lo podemos eliminar para que no tengamos ningún problema. Y lo que hace es que cuando yo llame al método de crear, él va a verificar primero si el usuario ya está registrado. Primero verifica si llega el documento del formulario. Segundo, verifica si el usuario está registrado. Eso lo hace llamando a un método acá de la clase que se llama usuario registrado y que es el que se encarga de consultar en la base de datos si existe un usuario con ese documento. Si existe ese usuario con ese documento, graves, failes, él no va a dejar registrar ese usuario. ¿Listos? En el caso de que no exista ese usuario que no se haya registrado, pues crea el usuario, aquí llama al constructor de usuarios, este constructor que estoy llamando acá, y le manda los datos. ¿Cuáles datos le están mandando? Estos que están acá. Todos estos, todo lo que se llama como data usuario. Si ustedes ven acá, este es el data usuario, que sería el array, y se lo están viendo al constructor. Entonces, ese array acá lo recibe como usuario, y ese es el que utiliza para crear los datos del objeto. ¿Listos? Eso es lo que hace este señor.
Viene y verifica si insertó. Si insertó, pues entonces lo que hará será borrar la sesión, el formulario. Lo que pasa es que ustedes se dan cuenta cuando estamos trabajando en Internet, a veces los formularios, usted tiene que pasar de un formulario al otro y no hay nada más cansón que cuando usted vuelva al formulario esté vacío. Entonces, lo que hace Weber es tener en sesión los datos del formulario y entonces en el caso de que se inserte, pues ya no se van a necesitar esos datos que están en sesión y lo que hace es borrarlos. Un set se utiliza para borrar una variable, eliminar el contenido de una variable. En este caso estaría borrando el contenido de la variable frm usuarios que está en la sesión. ¿Listos? Si todo esto resulta bien, pues fácil, redireccionará a la página de usuarios en el index y mostrando un mensaje que dice usuario registrado. Si falla, redireccionará a otra página, vuelve a la página del create y le dice que el usuario ya está registrado para que le haga algún cambio. ¿Listos? Entonces, este sería como el método que recibiría los datos del formulario, se comunicaría con el modelo para que él guarde, almacene el usuario en la base de datos. Si falla, pues entonces redireccionará a la página correspondiente o si queda bien, pues redireccionará a la página indicando que se pudo registrar bien el usuario. ¿Listos? Bueno, vamos a pasar ahora con el edit. El edit, la misma cuestión, no vamos a trabajar archivos, así que voy a borrar esto. Y el edit lo que se va a encargar es de editar un usuario. Es la misma estructura, la misma estructura que acá el update, que el create, solamente que pues aquí haces un update. ¿Listos? Y en el caso de los datos, pues redireccionará. Este método update es el método que yo tengo acá. Este método update de acá, que entonces pues ¿qué hace? Arma el query y llama al método save, que el save es el que pues como tal guarda en la base de datos. ¿Listos? Eso es todo lo que hace este método edit y este método create. Son muy sencillos, pero estos métodos son los que se comunican con el modelo. ¿Listos? Ahora, vamos a continuar con la construcción de esta clase. Voy a irme acá para Weber y voy a copiar los otros métodos para que vayamos entendiendo pues el funcionamiento de los mismos. ¿Listos? Entonces voy a venir aquí, voy a abrir usuarios controller. Acá lo tengo abierto. Ya miramos lo que sería el create, ya miramos lo que sería el edit. Vamos a copiar lo correspondiente a los otros métodos. ¿Listos? Entonces voy a copiar desde acá hasta el final. ¿Listos? Ok. Listos. Entonces, estos métodos vuelvo y los pego acá en la alcaldía. Los voy a colocar aquí abajo. Y vamos a ir estudiándolos, vamos a ir revisándolos. ¿Listos? El search for ID funciona igual, ese sí es igual a lo que habíamos hecho en departamentos y en municipios controller. Entonces, ¿qué es lo que hace? Simplemente se va a comunicar con el método correspondiente de search for ID del modelo. Simplemente se va a comunicar, va a traer los resultados. Si la consulta se hace por JSON, pues lo devolverá como un JSON. De lo contrario, pues retornará el valor. ¿Listos? Ahora sí que el get all. El get all es lo mismo que habíamos visto. Esto no cambia nada. Método nuevo de pronto acá, el activate. El método activate lo que va a hacer es pues cambiar el estado de un usuario. Entonces, por ejemplo, cuando yo llame a este método activate, yo le mando el ID de ese usuario y lo que va a hacer es primero buscar ese usuario en la base de datos, establecer el estado como activo y actualizar el registro. Eso es lo que hace. Si todo funciona bien, redireccionará al index. De lo contrario, y redireccionará de nuevo al index, pero le mandará un error. Y ahí le dirá, oiga, no puede guardar. El inactivar es la misma cuestión. El inactivar, lo único que hace de diferente es que aquí el estado, en vez de ser activo, pasa a inactivo, pero redirecciona de la misma forma. ¿Listos? El select usuario es el mismo select que estábamos construyendo tanto en departamentos como en municipios, recibe los mismos parámetros. La diferencia es que pues aquí las consultas las haces con usuario, no las hace con departamento o municipio, y pues también utilizará del usuario y sin array. Esto es lo mismo que habíamos visto al inicio de esta sesión. ¿Listos? El método nuevo distinto va a ser el login, porque este método login pues se comunica con el método login del modelo. Entonces, acá él recibe la información, verifica si recibió un usuario, si recibió una contraseña. En el caso de que haya recibido esos datos, crea un objeto temporal usuario y le manda los datos al método login del modelo, donde va a enviar el usuario y la contraseña. Ese usuario y contraseña lo recibe este señor acá y él hace las validaciones y pues devuelve acá unos resultados. Entonces, él viene y hace la verificación. Si hubo una respuesta que es de tipo objeto, y no, o sea, por ejemplo, encontró el objeto y lo devolvió, pues entonces lo redireccionará a la vista del index. Pero en el caso de que se haya recibido un texto, como en estos casos, usuario incorrecto, contraseña incorrecta, usuario inactivo, entonces lo redireccionará esa login nuevamente y le mandará la respuesta con el error.
¿Listos? Esto es lo que hace el controlador. El controlador, en pocas palabras, captura los errores que le envía aquí el modelo y redirecciona a la página correspondiente. ¿Listos? También tendríamos la parte del cerrar sesión. El cerrar sesión lo que hace es cerrar la sesión como tal. Para eso llama a estos tres métodos, estos tres métodos, session unset, que blanquea todas las variables, session destroy, que destruye como tal a todas las variables, todo lo que se haya guardado en la sesión, y por último redirecciona al login. ¿Listos? Eso sería lo que haría el cerrar sesión. ¿Listos? Y con eso pues hemos construido nuestro primer controlador, ya independiente de, pues, de lo que sería el departamento y el municipio. Este sí ya es un controlador full. Ya tendríamos todas las cuatro acciones, el create, el update, el buscar y el eliminar. ¿Sí? Ahí tendríamos. Eliminar como tal no existe en base de datos, lo que yo les comentaba. Lo que tenemos es el activar y el inactivar, que lo que haría como la funcionalidad del eliminar. ¿Listos? Bueno, ya revisado esta parte, vamos a proceder a continuar con las vistas. Antes de pasar a las vistas, pues esto se conoce como el frontend, el backend. Lo que hemos visto hasta este momento, todo lo que es lo que está dentro de la app va a ser el backend. Y esta parte normalmente no la debe ver el usuario. El usuario no debe tener acceso a esta parte. Esto solamente lo ejecuta el servidor y no debe ser accesible para el usuario. ¿Listos? Ahora vamos a probar esto. Esto lo podemos probar de diferentes formas. Yo puedo hacer un test acá unitario que me haga el favor y verifique si el controlador está funcionando, si el modelo está funcionando, pero por cuestiones de tiempo pues no creo que alcancemos a realizarlo. Vamos a intentar más bien al final de la sesión, si alcanzamos, hacemos un test para verificar esto. Bueno, pero vamos a continuar ahora sí con las vistas. Voy a dividir acá otra vez la pantalla para que podamos revisarla como la tenemos acá con Weber. Entonces, bueno, esta parte ya hicimos esta parte, esto ya está. Y vamos a mirar entonces ahora sí la parte de las views. ¿Listos? Entonces, como les comentaba, las vistas, la primera carpeta que nos vamos a encontrar dentro de vistas son los módulos. Entonces, esta carpeta que se llama móviles, acá es donde se van a crear toda la correspondiente a los módulos que yo voy a tener en mi sistema. En este caso, por ejemplo, yo tengo dentro de mis modelos, tengo departamento, municipio y usuario. General Function no cuenta porque son clases generales, esto no solamente son como ayudas utilitarias, y la Astra Connection simplemente es la conexión, entonces no voy a trabajar. Digamos que estos serían los tres módulos con candidatos para crear acá dentro de la carpeta de módulos dentro de Views. Pero departamentos y municipios no es gestionable, no es editable. Entonces, la única que podría crear en este momento sería usuario. ¿Listos? Entonces, aquí voy a crear una nueva carpeta. ¿Listos? Y esa carpeta la voy a llamar usuarios. ¿Listos? Dentro de esta carpeta de usuarios, yo voy a guiarme como tengo acá en Weber. Vamos a encontrar las cuatro acciones básicas que podría realizar con ese módulo de usuarios, que sería el create, el edit, el index y el show. Esas cuatro vistas las vamos a ir creando. Pero bueno, previamente a esto vamos a ver otras cositas antes de pasar a crear el módulo. ¿Listos? Entonces, bueno, carpeta importante que nos vamos a encontrar acá es el partials. Esta carpeta de partials lo que me va a permitir es coger la plantilla que yo tengo actualmente, que ya se las muestro, y romperla por pedacitos para que sea más fácil de poder trabajar y gestionar. ¿Listos? Entonces, cuando nosotros acá en el composer.json importamos este señor que aparece aquí como almacén 2010 admin LTE, esa es la plantilla que se está descargando de internet. Esa plantilla que yo descargo de internet queda dentro de la carpeta de vendor, ¿listos? Dentro de la carpeta de almacén y aquí dentro de admin LTE está la plantilla, ¿listos? Si yo vengo acá y abro el index, bueno, voy a tener que hacer una configuración. Espera, verificamos si está correcto. No está correcto. Miren, acá me está sacando un error con el puerto. Vamos a configurar este señor para que yo pueda ver las páginas. Para eso me va a venir aquí donde dice File, donde dice Settings. Y voy a buscar acá en la parte donde dice PHP. Verifico que el intérprete esté seleccionado. Bueno, que voy a seleccionar el intérprete el 8.3. Si no les parece esto, yo les puedo pasar otro tutorial donde explico cómo se configura el PHP. Pero me interesa buscar una parte donde se llama Deployed, Build, Execution y Deployment. ¿Listos? Acá. Entonces, en el Deployment, yo tengo que empezar a decirle dónde voy a empezar a desplegar este proyecto que es el de la alcaldía.
Entonces, este de acá no lo voy a utilizar. Este es un deployment de otro proyecto que tengo. Aquí voy a agregar, voy a quitarlo de acá. Sí, aquí lo voy a quitar. Voy a crear un deployment. Aquí lo voy a decir que lo voy a crear en local. ¿Listos? Y que lo voy a llamar Laragon. ¿Listos? Mi servidor es local, es Laragon. ¿Listos? Entonces acá me dice, bueno, que dónde está montado. Entonces aquí le digo que está montado acá en local. Y le digo dónde está el directorio del Laragon. Pues en este caso el directorio del Laragon estaría en C, Laragon, www. Ese es el directorio del Laragon, donde se van a ejecutar todas las aplicaciones. ¿Listos? Yo siempre les coloco estos slash al final. Y me voy a venir a mappings. Ahora sí, tengo que decirle dónde está mi proyecto. Entonces, mi proyecto está en C, Laragon Alcaldía. Hasta ahí estamos bien. El deployment path es el slash y el nombre de la carpeta. Entonces, aquí sería alcaldía. Y abajo lo mismo. La diferencia es que el slash de arriba es slash normal, se podría decir, y el otro es el inverso. ¿Listos? Ahí estaríamos creando la configuración para la ejecución de nuestro proyecto. ¿Listos? Entonces, aquí le vamos a aplicar y le vamos a decir OK. Ahora sí, si yo me paro acá sobre el archivo y digamos que lo abro con Edge, listos, permítanme un segundo, se van a dar cuenta que ahora sí aparece la plantilla y aquí la ruta es un poco distinta. Aquí la ruta ya no aparece con el puerto que nos aparece ahorita, sino que ya aparece completa. Esta es la plantilla que nosotros vamos a utilizar para desarrollar nuestra aplicación. En esta nos vamos a pasar, a basar, ¿listos? Entonces, acá, parte importante, pues esto tiene bastantes herramientas. Ustedes van a encontrar que tengo widgets, que tengo para hacer formularios, que tengo para hacer charts, que serían como gráficos, que tengo tablas, que tengo calendarios, galerías, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes ven acá, esto lo podemos utilizar dentro del proyecto. Todo lo que ustedes están viendo se puede trabajar dentro del proyecto. ¿Listos? Entonces, pues esto que está de acá, digamos que tiene bastantes herramientas, pero la que me va a interesar en este momento es el formulario. Los formularios van a ser importantísimos para crear. Todas las aplicaciones web pues requieren de formularios de alguna o cierta manera y también pues de las tablas donde vamos a ir a mostrar la información. En este caso las más completas para esta plantilla serían las data tables que nos van a permitir copiar en Excel, generar, ver o ocultar columnas. Esto es muy interesante. Más adelante cuando estemos un poquito más adelantados en la vista vamos a ver estas opciones. ¿Listos? Por ahora, algo que me interesa es que nos vayamos a venir a buscar una página. Por aquí hay una parte que dice Page. Y acá entre estas Page vamos a buscar una que se llama como Blank. Espérenme, a ver, lo miramos en Voice. Extras. Blank. Acá está en Extras. ¿Listos? No en Page, sino en Extras. En Extras vamos a encontrar lo que sería el Blank, la Blank Page. Esta es la página base de la plantilla. O sea, sobre esta página es que yo me voy a basar para construir una página que yo quiera. ¿Sí? Cualquiera que yo quiera la voy a basar sobre esto. ¿Sí? Hay otra opción que también sería la Starter, pues que tiene ya la búsqueda, que tiene pues otras, como otras columnas un poco más, como más características, pero en este caso no. A mí me interesaría solamente la que sería la Blank Page. ¿Listos? Esta que tenemos acá. ¿Listos? Voy a ir a buscarla. La ruta es, entremos a páginas, entres example y busque blanca. ¿Listos? Entonces voy a venir acá a la página, voy a venir acá donde dice page, voy a venir aquí donde dice example y vamos a buscar la que dice blanca. ¿Listos? Nosotros nos vamos a encontrar con una página que tiene 907 líneas de código. ¿Sí? Esas 907 líneas de código corresponden a todo lo que yo estoy viendo en esta parte, en esta vista, ¿sí? Pero hay cosas que yo siempre mantengo en una página. Por ejemplo, esto de aquí arriba normalmente no cambia. Esto de acá arriba tampoco cambia. El menú siempre va a ser el mismo. El footer va a ser siempre el mismo. Entonces, ¿qué es lo que cambia de una página realmente? Esto que yo tengo acá en el centro. Esto es lo único que cambia. ¿Listos? De resto, toda esta otra parte de código se mantiene. Es constante en todas las páginas. Si yo estoy en el módulo de usuario, es constante. Si yo estoy en el módulo de clientes, es constante. Si yo tengo pedidos, si yo tengo ventas, el módulo en el que sea, eso es constante. Entonces, aquí es donde entra la parte interesante llamada partials. ¿Listos? Los partials es cuando yo cojo una plantilla y la rompo por pedacitos y divido el código que existe en esa página en archivos más pequeños. ¿Listos? Entonces, por ejemplo,
Aquí tengo este archivo que contiene pues un montón de información, pero por acá está el menú. Entonces vamos a buscarlo como menú, ¿sí? Más abajo. Acá, este es el Slider by Menú. El Slider by Menú empieza en la 189, ¿sí? Y termina más o menos en la 826. Si se dan cuenta, es un menú inmenso, grandísimo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Normalmente cojo este pedazo de código que está acá, lo corto y lo llevo a otro archivo. Lo creo en otro archivo y solamente ese archivo va a gestionar el menú. Va a ser un archivo que solo va a gestionar el menú. En las otras páginas, lo que voy a hacer es importar ese archivo en la ubicación donde quiero que se muestre. Eso es lo que hace el partial. El partial es simplemente eso, coger una plantilla, romperla por pedacitos y llevarlas a las partes correspondientes. ¿Listos? Entonces, vamos a ver cómo gestionamos eso en Weber. ¿Cómo está en Weber esa parte? Acá tenemos varios partials. Tengo un partial que verifica el inicio de sesión. Esto es para verificar si el usuario inició o no inició sesión. Y si no ha iniciado sesión, pues lo redirecciona al index. ¿Listos? Tengo por acá otro que es el Data Tables Scripts, que esto lo que contiene son todo lo que necesita para crear una data table. La data table era esa, ¿puedo cerrar esta? Esa tabla que yo tenía acá en Tables, donde dice Data Tables, que me permite hacer búsquedas. Por ejemplo, que si yo quiero decir OSX, por ejemplo, me muestra solamente OSX, que me traiga estos botones y todo eso requiere pues de todas estas librerías. Eso es lo que hace este Data Tables Script. Es como si yo dijera, bueno, si la página necesita Data Tables, entonces va a importar todo esto. Para no colocar esto en todas las páginas que necesitan Data Tables, creo un partials con todo lo que va a necesitar los Data Tables y lo tengo ahí aparte. ¿Listos? Tenemos el footer. El footer sería lo que se muestra al final de la página. Entonces, por ejemplo, esto que aparece aquí como copyright y esta parte de aquí abajo, es este footer, es este contenido que está acá. ¿Listos? Tendríamos también lo que es el header imports, que serían todas las importaciones que realizan en común todas las páginas. Entonces, por ejemplo, todas las páginas normalmente importan el Bootstrap, importan, por ejemplo, el CS, el favicon, los botones, los iconos, las fuentes, todo eso que se importa en todas las páginas, eso es lo que nosotros tenemos en este archivo que se llama header import. ¿Listos? Ya después pasamos a lo que sería el navbar customization, que este barra de navegación es esta barrita que nosotros encontramos acá arriba, esta de acá, esta barrita de acá, esa barrita, espere cómo la resalto, esta partecita de acá. Esa barrita de acá es lo que se conoce como la navbar, esa la tenemos acá y lo que hace pues más que todo es tener un botón para iniciar, cerrar sesión y algo de diseño. ¿Listos? La siguiente vendría a ser las rutas. Esto ya lo habíamos visto en cierta parte del proyecto cuando lo empezamos a crear. Y las rutas lo que hace es simplemente redireccionar el proyecto a la ubicación correspondiente, ¿sí? Él declara unas variables que identifican a dónde tiene que llevar la página y esto se basa en algo que es el punto .em. Listos, muchas de las variables que nosotros encontramos acá están alojadas en el punto .em. Lo vamos a ver ahorita cuando creemos una vista y podamos identificar cómo lo redireccionamos. Ahí vamos a poder identificar bien este archivo. ¿Listos? Los scripts son todos los scripts de JavaScript, ojo, todas las librerías de JavaScript que yo voy a necesitar para trabajar en mi proyecto. Entonces aquí, por ejemplo, importa la librería de JavaScript de jQuery, la librería de Bootstrap de jQuery, de JavaScript de Bootstrap, la librería de admin.lt, o sea, todos los plugins que tiene el Bootstrap, importados de JavaScript, ahí también los voy a colocar, bueno, etcétera. Todas las librerías de JavaScript van a estar acá. ¿Listos? Por otro lado tenemos lo que es el slider bar menú, que era que estábamos viendo ahorita que eran muchísimas líneas, como 700, 800 líneas. Eso era lo que estaba acá reduciendo yo lo reduzco acá a 192 líneas, porque pues aquí pues este menú está configurado para ciertos módulos que están en Weber. Esto lo habremos que adaptar pues a los módulos que nosotros tengamos para que no nos salga un menú con acciones que no podemos realizar. ¿Listos? Por último, tenemos el Social Buttons, que son unos botones que aparecen aquí al final del footer, pues que me van a permitir pues como tener información de quién creó la página, las redes sociales de la página, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listos? Entonces, estos partials que yo tengo acá, voy a copiarlos tal y cual como están de Weber.
La verdad no hay que hacerles cambios, o de pronto sí que hacer alguno que otro cambio, pero no son muchos, entonces por eso los voy a copiar tal y cual como están de acá y los voy a colocar acá, ¿listos? Entonces acá entre partials voy a pegar todos los partials, ¿listos? Ahí ya tendríamos todos los partials que tendría nuestra plantilla. Entonces el check login no tendría cambios, esto sí está exactamente igual, no habría ningún cambio respecto a eso. El data table tampoco tendría cambio, lo vamos a dejar igual. El footer sí, de pronto el footer, no, aquí está correcto, aquí está perfecto, no hay ningún problema. Here imports estaríamos bien, no hay ningún cambio que se requiera. Navbar customization tampoco. Las rutas, bueno, aquí las rutas en vez de where, vamos a cambiar esto para que no aparezca así. Vamos a decir que en vez de where es alcaldía. Alcaldía. Entonces ahí redireccionaría la alcaldía. De esos, más que todo eran comentarios, realmente a nivel de código no cambia nada. El script está igual, no hay ningún problema. El slider by menú, bueno, acá sí ya tendríamos que definir pues cuáles van a ser los módulos que vamos a trabajar. Entonces, bueno, acá por ejemplo tenemos esta parte ya empezaría desde acá. Aquí serían los módulos principales. Acá tendríamos este módulo que es el de usuarios, el que vamos a trabajar, o sea, esta parte estaría bien, este sí lo vamos a necesitar. Luego vendría este otro módulo que sería el de categorías, no, categorías no vamos a trabajar. Luego vendría lo que sería productos, tampoco vamos a trabajar productos. Luego vendría lo que sería fotos, que tampoco la vamos a trabajar. Ventas tampoco, compras tampoco. Y listos, entonces estos menús que no vamos a trabajar los voy a eliminar. Voy a seleccionar acá y me deja pues con un menú de solamente 76 líneas. ¿Listos? Obviamente este menú va a ir agregándosele opciones a medida que vaya creciendo el proyecto. Entonces a medida que vayamos creando más módulos, vamos a tener que ir agregando más acciones a este slider bar menú. ¿Listos? El social button, acá no habría que cambiarle realmente nada. Esta parte jala la información del environment. Entonces, por ejemplo, acá están los datos del contacto de la persona, del Facebook, del Twitter, del GitHub. Eso los jala de este archivo. Y eso es lo que muestra acá en el social. ¿Listos? Es en el menú que aparece aquí abajito al final en el footer. Eso es lo que va a hacer traer la información del environment. ¿Listos? Entonces, bueno, esta parte de ahí ya quedaría, digamos que completa, lo de los partials. Y algo que nos quedó pendiente de la sesión anterior es esta parte del public. ¿Listos? Este public se genera pues en parte a lo que hay en resource. ¿Listos? Entonces vamos a mirar cómo está el resource de Weber para que podamos empezar a trabajar pues, con ese public que tenemos ahí. ¿Listos? Entonces, si yo miro el resource, bueno, lo primero es tener este archivo que se llama version. Dentro de config version, esto es más como para mostrar la versión del proyecto, de dónde se saca la información, cómo la imprime, pero bueno, esto no es que sea tan importante, pero igual lo vamos a agregar ahí. ¿Listos? Lo que sigue es ya pues IMGs, si tengo imágenes que quiero colocar dentro de mi proyecto. Yo hice algunos cambios respecto a los web, por ejemplo, si ustedes quieren cambiar el logo del proyecto, entonces pues acá de reemplazar estas imágenes, colocar por las imágenes que tenga el proyecto, ¿listos? Este main es un código que yo hice en JavaScript que me ayudaba a solucionar algunas dificultades, algunos problemas que tenía con la configuración inicial de los plugins. Entonces acá fue donde yo agregué esa información y la vamos a colocar porque es necesario. Algunas cosas se solucionan con este archivo. ¿Listos? El logs, ¿qué es lo que hace? Va a generar un archivo de logs donde van a ir quedando almacenados como tal todos los errores que se hayan generado en algún momento cuando se empezó a trabajar con el proyecto. ¿Listos? Entonces, este lo genera automáticamente, no es necesario copiarlo ni pegarlo, solamente pues, tener la carpeta para que lo genere. Y por último, el SCS. Este es un JavaScript precompilado. Eso es un JavaScript que tiene como programación en su interior y que básicamente establece el fondo de pantalla del menú de inicio, algunos errores que tiene de pronto en diseño, el color del logo, bueno, algunas cosas que tengan que ver con el diseño de la aplicación. Aquí yo la puedo agregar. Si estoy trabajando con CS y necesito cambiar de pronto el fondo de cierto campo o de cierto valor y necesito hacerlo por CS, acá es donde van a colocar el CS. ¿Listos? Entonces, para no complicarnos, voy a copiar las carpetas tal y cual como están
y las voy a pegar allá y vamos a ir revisándolas. ¿Listos? Entonces, bueno, voy a borrar estas carpetas para que no me genere ningún problema y vuelvo y las pego acá. ¿Listos? Listos, ahí ya tenemos los resources. Entonces, pues la versión no va a cambiar nada, se mantiene tal y cual como está. El IMG, bueno, acá estarían los logos pues de mi plantilla, los básicos. Ustedes lo deberían pues modificar al gusto de ustedes. Esto lo vamos a dejar igual. Los logs sí vamos a eliminar el archivo de log porque la idea es que ese archivo lo genera automáticamente. ¿Listos? Y el CS pues lo vamos a dejar igual. ¿Listos? Ahí estaríamos bien. Y ya, eso sería todo lo correspondiente a los resources. Como yo ya tengo los resources, ¿listos? Ahora sí vendríamos a mirar lo del public. Estos resources, esto que aparece acá en public, que son las carpetas CS, IMG y JS, yo solamente voy a crear las carpetas. ¿Listos? No voy a crear los archivos que hay en su interior. Entonces, acá aparece que tengo una carpeta CS, que tengo una carpeta IMG y que tengo una carpeta JS. Pues acá, nueva carpeta IMG y nueva carpeta JS. ¿Listos? Ahora vamos a ejecutar el comando que nos había quedado pendiente de hace dos clases, que sería el npm build. ¿Se acuerdan que este comando no nos funcionó porque no teníamos pues resource? Entonces, ahora sí que ya tengo los resource, voy a decirle build. Este señor, ¿qué va a hacer? Se va a encargar de ejecutar. No está funcionando el build. Entonces, vamos a ejecutar uno por uno a ver qué es lo que está pasando. Voy a ejecutar el build CS. Primero vamos a ejecutar el build CS, npm build CS. Ah, pero claro, me faltó el run. Qué pena con ustedes. npm run build. ¿Listos? No se les olvide, debe llevar el run. ¿Listos? npm run build. Entonces, npm run build va a generar todos los archivos que deberían estar dentro de las carpetas de CS, IMG y JS de la carpeta pública. ¿Listos? En este caso, pues ya hizo todo el proceso. Generó y ejecutó build CS, build JS y build IMG, que son los comandos que se ejecutan cuando yo ejecuto build. Cuando ejecuto build, pues se ejecuta estos tres. ¿Listos? Ahora sí, si yo me vengo acá al PHP Store, aquí le voy a decir F5 en la lista de directorios, o le van a dar aquí clic derecho y le dicen refresh, por acá hay una opción que dice refresh, reload for disk. Entonces, estos señores ya nos aparecen CS, nos aparecen imágenes y nos aparecen estos archivos. Estos archivos son archivos que se generan automáticamente a partir de estos comandos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Viene al resource, carga los valores que están ahí en ese resource, los archivos que están ahí, y en base a esos archivos, pues construye estos otros. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, este main.js, pues es el mismo, casi que el mismo que tengo acá en resource como main, solamente que aquí lo tengo con espacios, y aquí ya lo tengo minificado y listo para ser utilizado sin espacios y nada. Esta es una herramienta que debemos tener en cuenta, y es que los archivos de CS y los archivos de JavaScript deben estar minificados, deben tener el mínimo la mínima cantidad de espacios para que no ocupen tanto en la carga. ¿Listos? Eso es lo que hace este comando que se llama npm run build. ¿Listos? Me genera esos archivos. Además de que me copia también las imágenes, solamente que las optimiza para que queden bien para la página. ¿Listos? Bueno, eso sería todo por esta parte de lo que sería el public y de lo que sería, pues, como tal, los partners. ¿Listos? Acá en public me falta agregar un archivo, lo voy a copiar de aquí, que se llama spanish.json. Este archivo es un archivo de traducción para las data tables, para las tablas que le comento que aparecen acá en estas tablas que tienen búsquedas. Normalmente las tablas están en inglés y se dan cuenta dice copy, CS, Excel, bueno, column visibility y todo esto está en inglés. Con ese archivo que les estoy colocando acá, spanish.json, ya queda en español. ¿Listos? Ya queda traducida esa tabla porque pues, la idea es que pues, lo tengamos en español, ¿no? Listos. Ya una vez he cuadrado estos archivos que tenemos acá, vamos a hacer una revisada aquí a Weber si se nos quedó algo pendiente. No, ahí no tendremos nada. Tendremos la index, ahí estaría la index bien. Listos. Vamos a verificar acá que tenemos una index, listo, pero nuestra index está vacía. Entonces me voy a copiar de la index que tengo acá en Weber y vamos a empezar a analizar cómo funciona esta index. ¿Listos? Entonces, esta index va a ser la página de inicio de mi proyecto.
por esta página es que va a arrancar el proyecto, ¿sí? Siempre arranca por la index. Entonces, lo primero que va a hacer la index es importar las rutas. Si se dan cuenta aquí arriba dice PHP require partials routes, eso va a ser lo primero que va a hacer. Y en todas las páginas casi que va a ser lo primero que se hace. ¿Listos? Entonces, si yo me vengo aquí a partials y entro a routes, pues encuentro este código. ¿Qué es lo que hace? Pues carga las funciones, el general function. ¿Esto para qué carga el general function? Porque en general function hay una función que se llama loadm. Esta función de loadm es el que se encarga de cargar las variables del entorno que tengo acá en el archivo de environment. Estas variables que tengo acá, eso lo hace el general function. Por eso acá en el routes, en esta routes, acá en el routes es donde aparece pues esa importación de la general function. ¿Listos? También carga el autoload porque general function necesita de una librería en Composer que se llama .env para poder seguir cargando esa información. ¿Listos? Acá viene y verifica si existe una variable llamada root folder dentro del environment. Ojo a esto, el root folder tiene que estar tal y cual como aparece acá. Entonces, si acá está en minúscula, acá debe estar en minúscula. ¿Listos? Entonces, aquí debe aparecer así como alcaldía. ¿Listos? Y ese root folder lo que hace es para completar la ruta de la página. Esta ruta de la página es muy importante, se utiliza en muchos lugares y se conoce como base URL. Yo lo almaceno como base URL. Se van a encontrar que en las páginas a veces aparece esto en rojo. Aparece como que base URL en rojo. No hay problema con eso. Lo que sucede es pues que la importación PHP esto no la entiende, no identifica de dónde viene esa base URL, pero funciona bien, no se preocupe. También en base al base URL, también tengo una ruta que me lleva directamente a la plantilla. Eso también lo voy a utilizar mucho, más que todo en las importaciones donde se utiliza esta parte. ¿Listos? Si falla la carga, si no encuentra el root folder, pues generará un error y no seguirá cargando la página. ¿Listos? Podemos obviar el cierre de PHP, lo vamos a dejar así obviado. ¿Listos? Listos, ahí ya guardaríamos y vamos a revisar la otra parte de la plantilla. ¿Listos? Luego de que él carga las rutas, de que carga la ubicación de la página y dónde están los archivos, entonces ahora sí viene y verifica el inicio de sesión. El check login lo que hace es verificar eso, si hay un inicio de sesión. Si no hay un inicio de sesión, mucho ojo a donde nos va a direccionar. Me está diciendo que dentro de módulos debería haber una carpeta que se llama site y dentro debería haber un archivo que se llama login. ¿Listos? Entonces nos falta crear ese módulo. ¿Listos? Si yo vengo acá donde dice módulos, pues hasta el momento solo hemos creado la carpeta de usuarios, pero acá debería existir una carpeta que se llama site. ¿Listos? Entonces aquí voy a crear un directorio donde se llame site. Dentro del directorio site van a crear las páginas que son generales, que no pertenecen a un módulo. Por ejemplo, el inicio de sesión no pertenece a un módulo, es algo que es general para todo el sitio. Entonces, por eso está en esa parte. ¿Listos? Después de eso, pues acá tendríamos el título del sitio, que eso lo traería también del environment. Importaría los JavaScripts, que son estos que están acá. Entonces, todo esto que está acá es como si yo viniera y lo copiara así, tal y cual, y lo pegara en vez de esta línea que tengo acá. ¿Listos? Entonces, cuando ustedes hacen un require, lo que hacen es eso. Es como si copiaran y pegaran lo que hay en ese contenido de ese archivo. ¿Listos? Luego carga la barra, luego carga el slider My Menú y aquí ya empieza a cargar lo que sería directamente la página. Mi página es esto que yo encuentro acá. ¿Listos? Acá pues, aquí utiliza el base URL, lo que les comentaba, aquí aparece en rojo porque no lo entiende de dónde viene, pero la base URL viene de la importación que está en routes. ¿Listos? Aquí va a colocar el nombre del sitio. Esto es un texto que yo dejé ahí como de guía, pero pues esto lo pueden modificar ustedes a su acomodo. Al final coloca el footer y al final coloca los scripts. ¿Listos? Eso sería lo que hace esta página. ¿Listos? Y no lo vamos a poder probar en este punto porque no hemos creado la página del inicio de sesión. Acá tenemos algo que se llama el check login y él verifica si inició sesión. Entonces, pues la muestra. De lo contrario, pues lo que va a hacer es redireccionar al inicio de sesión. Entonces, vamos a crear esta página del inicio de sesión. Voy a copiarla de cómo está en Weber. El inicio de sesión es lo mismo, realmente es lo mismo como está en Weber, no hay ningún cambio. Entonces aquí voy a copiar este login y lo voy a pegar allá. ¿Listos? Entonces acá dentro de site, pego el login y bueno, listos. El inicio de sesión va a necesitar del controlador de usuarios, va a necesitar de los usuarios, porque los datos del inicio de sesión están almacenados en la tabla de usuarios.
Entonces, por eso van a necesitar eso. Va a importar las rutas, lo que ya les comentaba, las rutas es para poder identificar dónde están los archivos. Y acá pues está todo como tal el formulario del inicio de sesión. Este no tiene tanto ciencia. Vamos a verlo ahorita cuando hagamos la prueba y se van a dar cuenta que no tiene tanta ciencia este archivo. ¿Listos? Entonces vamos a probarlo. Voy a probarlo arrancando el index. Como está la lógica de la aplicación, si no he iniciado sesión, me redireccionará al login. ¿Listos? Entonces voy a coger el index y le voy a decir acá que lo abra en Edge. ¿Listos? Pues ahí me está abriendo en Edge y efectivamente pues acá tenemos el resultado. Acá me está diciendo que no se puede iniciar sesión porque no lo encuentra. ¿Listos? Tenemos algunas cuestiones. Acá el logo dice Weber, pero porque este logo es un logo que está diseñado, está como una imagen, no es como un texto. Permítanme lo identifico acá donde dice login. Ah, no, sí está como imagen. Vamos a ver si lo podemos cambiar para que nos quede como alcaldía. A ver, ¿dónde está? Esto sería en el login. Acá está. Entonces aquí sería digamos que se va a llamar así. Voy a guardar esto y lo vamos a recargar y tenemos que darle aquí vaciar caché y recargar. Permítame un segundo. No lo está tomando. Es que lo hice creo que en Weber, sí. Bien, bravo. Entonces, esto lo voy a copiar acá. Esto lo voy a dejar así. Listos. Voy a quitar Weber de acá para que no me genere ningún problema y lo voy a cambiar acá en el login. Acá. Guardo. Y voy a recargar acá. Ahora sí. Aquí ya me aparece la alcaldía. ¿Sí ven? Ahí aparece el texto del inicio de sesión. Me pide pues el usuario, la contraseña del ingresar y me dice que debe iniciar sesión. Estoy teniendo un problema de que no me está cargando las imágenes. Entonces me dice en este caso que no existe en public el wallpaper login. Vamos a verificar por qué no está el wallpaper login en el public. Wallpaper, efectivamente no está en el public. Debe ser porque no lo había colocado, no lo había copiado acá. Voy a verificar aquí si lo tengo. Dentro de los resources. Listos. No, no lo tengo. Voy a copiarlo. Voy a copiar este de aquí. Este archivo lo voy a copiar de Weber y lo voy a pegar acá. ¿Listos? ¿Listos? Regálenme un segundico. Muchachos, necesito algo con urgencia. Bueno, qué pena con ustedes. Vamos a continuar. Aquí agregué pues el wallpaper. Ahora sí agregué el wallpaper del login. Para agregar otros elementos que faltaron. Esto normalmente lo debería generar el resource. Entonces voy a copiar las imágenes que nos faltaron. Creo que nos falta este, nos falta el favicon. El user sí está, el wallpaper, bueno, ya lo copié. Pero igual toca copiarlo. Ahí, listos. Entonces estas imágenes las coloco acá. Ok. Y voy a volver a ejecutar el npm run build para que vuelva a generar los archivos y debe copiarme pues los archivos que tengo acá en resource, automáticamente los debe agregar acá imgs. ¿Listos? Entonces, bueno, ya creería que ya lo hizo. Voy a actualizar este señor. Acá le digo reload from disk
Y sí, efectivamente aquí ya me aparecen las imágenes. ¿Listos? Ahora voy a volver a cargar la página para que miremos el cambio. Y efectivamente ahora sí ya me está cargando pues las imágenes correspondientes. ¿Listos? Bueno, entonces acá estaría el usuario con el que se va a iniciar sesión y la contraseña con la que se va a iniciar sesión. El primer usuario lo deben crear ustedes manualmente en la base de datos, que va a ser pues el administrador del sistema, ¿sí? Entonces yo voy a entrar acá a la base de datos, voy a entrar a localhost y aquí voy a entrar a /phpMyAdmin. ¿Listos? Aquí le voy a decir root sin contraseña, que va a ser el usuario con el que voy a ingresar. ¿Listos? Ahí ya podemos ingresar a la base de datos. Y vamos a ir a nuestra base de datos que sería alcaldía. Aquí ya podemos entrar a la alcaldía. Aquí le voy a decir ignorar todos. Y voy a ir a la tabla de usuarios. Los datos que voy a ingresar acá de los usuarios lo voy a hacer por esta pestaña que dice insertar. En este caso, yo voy a utilizar un mismo usuario que yo tenga un Weber. ¿Por qué? Porque pasa y sucede que este señor tiene una seguridad de encriptación. Entonces, si yo coloco la clave directamente como texto plano, no me va a funcionar. Entonces, me voy a copiar de una que ya tenga Weber para poder hacer esa parte. De estos me van a venir aquí a usuarios. Y los datos iniciales pues van a ser iguales, solamente que lo que van a necesitar es eh, copiar una clave de estas. Ya ahorita copiamos una para que nos quede más fácil. ¿Listos? Entonces voy a venir acá. Los nombres van a ser Diego Alonso. ¿Listos? Queda. ¿Listos? Medina. ¿Listos? Tipo de documento, cédula de ciudadanía, el documento 1057-132-244 y el teléfono va a ser 311-88-64-551. La dirección, Sogamoso, no va a poner más, Barrio Magdalena. Acá en el municipio debe ir el ID del municipio, entonces le voy a dar acá donde dice mostrar los valores foráneos y voy a buscar a Sogamoso. ¿Listos? Está escrito. No lo reconoció. Busquemos por la página, por ahí la 3. Demasiado larga, por ahí la... no. La 30, OPQR, acá ya empieza con la P. Entonces bajemos. El 35, S. SA, está en SA, vamos más abajo. La 36. San Pedro todavía. La que es que no me lo coges por Sogamoso. Ahora sí ya. Aquí sí ya me lo cogió. Entonces es el 1597, 15759. ¿Listos? Correo down89 @gmail.com. Usuario down89. ¿Listos? Y la contraseña no la puedo escribir acá directamente, sino que tengo que encriptar la contraseña. Entonces para eso voy a utilizar la contraseña que ya tengo encriptada acá. ¿Listos? Esta de acá. Entonces voy a editar este señor y voy a copiarme esos datos. Permítame un segundo. Ya cargó. ¿Listos? Entonces, que es la contraseña, es la que yo voy a venir a copiar y voy a venir a pegar acá. ¿Listos? Acá tenemos un problema. La contraseña la tenemos de varchar de 30. No nos va a funcionar, porque si ustedes se dan cuenta, la línea que tengo acá es un varchar de 256. Y aquí la tengo como un varchar de 30. O sea, no va a funcionar la encriptación. Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito venir y editar este señor en la base de datos y cambiar ese valor. Lo puedo editar acá directamente diciéndole acá que el password, que le digo modificar columna y cambiar el valor de 30 a 255 y editarlo. ¿Listo? Entonces aquí le digo 255, creo que fue que habíamos mirado. Es 256. ¿Listo? 256. Voy a decirle que lo ejecute. Ya se hizo el cambio. Esperemos que termine de hacer el cambio, ejecutando.
estableciendo conexión a la base de datos, listo, ejecutado. Y ahora sí la contraseña quedó con 256, pero acá pues obviamente me toca volver a ingresar todos los datos, ¿listos? Entonces para no hacer tan complejo la escritura voy a copiar y pegar de como tengo en el otro, con eso lo hacemos más rápido, ¿listos? Acá, ¿listos? Entonces Diego Alonso, aquí control C, control V, apellidos, control C, control V, departamento de cédula de ciudadanía, documento, teléfono, listo, dirección, está tal cual como está, municipio entonces va a ser el mismo número, ¿sí? No hay problema. El correo sí sería daon89@gmail.com. Lo siguiente sería el usuario, el user sería daon89, el password sería toda esta parte, ¿listos? El rol sería administrador y el estado sería activo, ¿listos? Entonces ya creamos el primer usuario, vamos aquí a decirle continuar para que lo cree. ID, acá tenemos un pequeño inconveniente que no hicimos tan bien cuando estábamos trabajando, y es que no le dejamos al ID autoincrementable. Este error que está sacando acá es cuando el ID no tiene el autoincrementable. Entonces voy a venir otra vez acá sobre usuarios y le digo modificar tabla. Vamos a buscar el ID y el ID tenemos que modificar a autoincrementable. ¿Listos? Le decimos ejecutar y me dice no se puede cambiar porque ya que está asociada con una foreign key, alcaldía contratos. Entonces para poder solucionar eso, esta situación que nos está generando acá, lo voy a ejecutar ese mismo cambio pero directamente desde acá, desde el PHP Store, desde el PHP Miami. ¿Listos? Entonces me voy a venir aquí donde digo estructura, listo, le voy a decir aquí ignorar todos, y me voy a venir aquí a seleccionar este señor, le voy a decir cambiar el ID, le voy a decir cambiar, y aquí le voy a decir que es autoincrementable. Ojo, ojo, por favor, déjenle a los IDs autoincrementables. Es un problema que tenemos en el diseño, que ahorita voy a revisar en las otras tablas, porque puede ser que también estén en las otras tablas. ¿Listos? Aquí le digo guardar. No me deja hacerle el cambio tampoco por este lado. Bueno, vamos a previsualizar el código SQL, este que está acá. Voy a intentar realizarlo desde acá, desde el SQL. Acá voy a pegar este código, el código que está así como tal cosa, pero le voy a quitar esta parte que dice habilitar la revisión de llaves foráneas. Le voy a decir continuar y listos. Ahora sí ya me dejo hacer el cambio. Entonces, si yo vengo acá a estructura, aquí ya me aparece que el ID es autoincrementable. ¿Listos? Entonces, otra vez tengo que volver a intentar insertar el usuario. Pero antes de eso voy a verificar que las otras estén en la misma situación, que no estén en la misma situación. También está igual, está con autoincrementable. Sin autoincrementable, digo. Entonces aquí sería seleccionar, guardar. Listo, esta sí me dejó hacer el cambio. Vámonos a municipios. Bueno, municipios sí está bien, departamentos está bien. Contratos, vamos a mirar en contratos cómo está la estructura. Y aquí vemos que tampoco tiene el autoincrementable, entonces me toca venir así donde dice cambiar. Y aquí le agrego incrementable, guardar. Y vemos si no lo deja guardar. No lo deja guardar. Entonces toca previsualizar el SQL, copiarlo. Listos. Venirnos acá donde dice SQL, pegarlo y decirle que no revise las llaves foráneas. Listos. Ahora vámonos a conservaciones. Vamos a verificar, ignorar todos. Efectivamente tampoco tiene el autoincrementable. Cambiar, ignorar todos. Autoincrementable. Previsualiza. Este sí creo que lo voy a dejar. Sí, ese sí ya lo dejo. ¿Listos? Entonces ya está corregido ahora sí el problema que teníamos respecto a los autoincrementables con las llaves primarias. Ahora sí vamos a crear el usuario. ¿Listos? Entonces voy a decirle acá insertar y vuelvo y copio los datos. Entonces nombres, Diego Alonso Ojeda Medina, cédula de ciudadanía. Entonces,
Esto también se puede dejar así. Ahora sí. Municipio sería el municipio. Correo acá ya me aparece. Usuario de 89. Password es este password que tenemos acá. Listos. El rol sería administrador y el estado sería activo. Listos. Ahí ya lo tenemos. Entonces ahora sí le vamos a hacer continuar. Y ya hemos creado el primer registro en la base de datos. Ahora sí de un usuario. Entonces aquí ya me aparece el primer usuario. La clave de este usuario es del 1 al 6. ¿Listos? Este código así que parece súper larguísimo, ese es del 1 al 6. ¿Listos? Puede ser, ojo, puede ser que como el algoritmo de encriptación cambia de proyecto a proyecto, nos falle en el inicio de sesión. Si no inicia sesión, ahorita ya les digo cómo hacemos para poder actualizar eso. ¿Listos? Entonces, bueno, aquí ya está finalizada esa parte. Vamos a intentar iniciar sesión. Entonces me voy a venir aquí y voy a colocar como usuario Daon89 y la clave 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo voy a decir ingresar. Esto no hubo problema, eso quiere decir que no hubo error con el algoritmo de inicio de sesión y ya tenemos nuestra página inicial. Esto sería lo principal, el inicio de todo el proyecto está acá. Entonces ya tenemos, como se pueden dar cuenta, logos, el usuario, la contraseña, la opción de cerrar sesión. Si yo cierro sesión, pues simplemente me lleva al index. Si yo coloco, por ejemplo, un usuario que no existe, una contraseña que no existe, ahí me verifica, digamos que coloco el usuario, pero la contraseña no la coloco bien, y automáticamente dice que la contraseña es incorrecta. ¿Listos? Entonces aquí vamos a colocar 9, 3, 4, 5 y 6, y le decimos ingresar, y listo, ya ingresamos. ¿Listos? Entonces acá ya está toda la estructura. Ahora sí ya tenemos la estructura básica de nuestro proyecto y podemos ver acá que pues ya está el menú de usuarios, pero no está programada esta parte. ¿Listos? Entonces eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a crear ahora sí el módulo de usuarios, ya que digamos en este punto ya creamos el inicio, ya tenemos la estructura de nuestro frontend. Entonces voy a venir acá y voy a venir acá a módulos y voy a entrar a la carpeta de usuarios. ¿Listos? Me voy a basar en lo que tengo en Weber. De nuevo, voy a venir acá a Weber y voy a copiar esta parte del módulo de usuarios. Voy a copiar los 4 archivos. Los voy a copiar, control C, y los voy a pegar acá. ¿Listos? Ok. Acá en este usuario, en estos usuarios, vamos a ir mirando pues algunas cosas. Primero pues que también va a importar las rutas. O sea, la página por la que va a arrancar todo el módulo siempre va a ser el index. Voy a cerrar todas las ventanas que tengo aquí abiertas. Uso el tab, listos, voy a entrar acá al index. Y acá vamos entonces a mirar el análisis de esta página, listos. Entonces tenemos la tabla de usuarios, esta sería, o sea, mejor dicho, el módulo de usuarios, eso sería la página principal. Acá le vamos a crear unas variables iniciales, cómo se va a llamar el modelo. En este caso, pues el modelo, si yo lo miro, acá lo tengo como usuarios, ¿sí? Entonces aquí tocaría decirle como usuarios. Usuarios, así no mentiras, así como está, modelo usuario y el plural model será usuarios, ¿listos? Acá pues sería el nombre del formulario, esto se utiliza para que guarde cuando hay algún cambio en la búsqueda o algo, entonces él guarde pues los datos que están ingresados en el formulario, ¿listos? Aquí pues hacemos lo mismo, importamos el header, colocamos el título de la página, importamos las data tables porque este señor trabaja con esas data tables, ¿sí? Entonces aquí necesitamos hacer esa importación. Aquí ya pues empezamos a crear nuestra página principal y verificamos si hay errores. Esto que está acá verifica si de pronto llega un error. Si cuando se carga la página llega un error, pues entonces lo muestra ahí. ¿Listos? Bueno, acá estaría bien. Aquí sería modo usuarios. Aquí está correcto. Gestionar usuarios, eso está bien. El nombre del modelo está bien. El primer modelo también está bien. Acá estas columnas tienen que coincidir con lo que yo tengo en la base de datos. Entonces aquí tenemos nombres, aquí tenemos apellidos, aquí tenemos tipo de documento, aquí tenemos el documento, el teléfono, la dirección, acá faltaría el municipio, ¿listos? Entonces aquí sería después de dirección. Ah, bueno, aunque el municipio lo podemos dejar en la misma dirección, no hay problema. La fecha de nacimiento no existe como tal esa fecha de nacimiento, lo que hay aquí es un correo, ¿listos? El rol, si está, la contraseña no se debe colocar, ni el usuario ni la contraseña, esos son datos sensibles, así que no deben aparecer en las tablas. La foto no va a estar,
el estado sí, y la última columna va a ser acciones. ¿Listos? Entonces, eso mismo lo voy a corregir acá en la última. Entonces, en vez de fecha de nacimiento, aquí sería correo. Y la foto la voy a borrar. ¿Listos? Ahora bien, vamos a mirar cómo está esta estructura de estos señores. Entonces, estoy acá, voy a ir a cargar del controlador. Ojo, del controlador. Aquí estoy llamando al controlador. Voy a ir al método getAll, que el controlador se va a encargar de ir al modelo y me va a traer todos los usuarios que hay en la base de datos. Todos los usuarios se van a almacenar en este que se llama array usuarios. ¿Listos? Ahora, esto es un comentario para poder recorrer ese array. Y lo que voy a decir es que voy a recorrer estos array de usuario y cada uno de los elementos lo voy a almacenar como usuario. ¿Listos? Entonces, esto tiene que ir en el mismo orden en el que están acá. ¿Listos? Entonces, primero va el ID, luego va los nombres, luego van los apellidos, luego va el tipo de documento, luego va el documento, luego va el teléfono, ¿sí? Luego iría la dirección. Aquí ya no hay fecha de nacimiento. Ojo, aquí ya lo que, en vez de esta fecha de nacimiento, lo que tenemos es get correo, ¿listos? Luego del correo, pues iría el rol, ¿sí? El correo iría el rol. Luego vendría el estado. Bueno, aquí tenemos una foto que pues nosotros no vamos a trabajar con foto, entonces esto lo voy a borrar. ¿Listos? Luego vendría el estado con el que se encuentra ese usuario en este momento. Y por último, las acciones. ¿Las acciones qué son? Son botones que me ayudan a realizar alguna acción sobre ese registro. Ahorita que carguemos esta página lo van a entender mejor qué hacen esas acciones. Tengo un botón que me permite pues actualizar el campo, otro botón que me permite ver la información de ese registro y los botones de activo o inactivo. ¿Listos? Entonces voy a guardar esto acá, tal como lo tengo, y voy a recargar acá en la página. Voy a irme a la opción de gestionar. ¿Listos? Cuando yo le doy clic acá en gestionar, ¡pum! Automáticamente pues ya me está cargando parte de la tabla, me está generando un error que me dice que la función getNombres es nula. Debe ser que no es nombre, sino nombres. Vamos a buscarla acá. Esto es Weber, no, Weber no es en este señor. Perfecto, entonces debe ser algún error con el modelo. Vamos a identificar. Llamado al método getNombres. Ah, pero eso lo generó Index en la página 117. ¿Listos? Me dice que Index en la 117. Eso es cuando se trata de obtener de acá del modelo. Pues permítame un segundo, aquí lo revisamos. Del usuario obtiene el municipio. Ah, acá debe estar el nombre. Del municipio tendría el nombre. Creo que nosotros no hemos programado en usuario este get municipio. Vamos a mirar cómo está este señor. Municipio ID. Aquí debería devolverme el ID de ese municipio, pero parece que me está devolviendo su nulo. El municipio ID. Ah, claro. Ojo, aquí tuvimos un error y es que el campo se llama municipios. Ojo, ojo, acá tenemos ese problema, lo tuvimos hace un tiempo, y este señor se llama son municipios. Si ustedes se dan cuenta por acá, este se llama es municipios. Entonces va a tocar refactorizar este señor porque en la base de datos aparece como municipios. Entonces aquí toca renombrar, refactorizar, y este señor se va a llamar es municipios. ¿Listos? Entonces, bueno, aquí esto lo dejamos acá, buscamos donde esté municipio y lo vamos a cambiar por municipios. Acá serían municipios. Acá, bajamos municipios. Vamos a buscar municipios. Así, así. Entonces arrancamos desde acá. Ese está bien. Ah, no, mentiras, este está mal. Aquí debería ser municipios. ¿Listos?
Son municipios. Municipios. Casa de municipios. Toca dejarlo bien porque si no nos genera error. Acá sería municipios. Municipios. Listos. Entonces aquí no sería municipios. Listo. Ese sí está bien, pero bueno, aquí ya le hicimos el cambio. Aquí ya le hicimos el cambio. Aquí debería volverme municipio. Acá sí está bien. Aquí sería municipios allí. Listos. Acá municipios está bien, municipios está bien. Municipio del nombre. Ahí sí está bien. Listos. Ahora sí ya en teoría debería funcionarme. Listos. Ahí ya me cargó. Entonces tienen que aquí ya me carga pues la dirección y me la concatena con el municipio. ¿Listos? Mucho ojo a cómo se llaman las variables. Si ven que por una simple S nos estaba fallando todo, es por eso. ¿Listos? Entonces los botoncitos que aparecen, esos son los que yo me refiero con las acciones. Aquí tendrán la opción de actualizar, de ver y de inactivar. Este de actualizar es el que me va a llevar a la siguiente vista que tengo, que sería ya el de edit. El de show es la vista de ver y create es el botón que yo tengo acá para insertar. Aquí el que dice crear usuario. ¿Listos? Si ustedes han hecho todo bien hasta este punto, estos botones que tienen las data tables, estos son las data tables. Toda esta tabla con todos estos botoncitos que aparecen aquí para abajo son las data tables. Estos botones deberían funcionar. Si por ejemplo le digo print, el señor ya me debería generar una vista previa para imprimir. ¿Listos? Si yo le digo Excel, él ya automáticamente me debe generar un Excel con estos datos de los usuarios que están registrados, ¿sí? Fíjense que aquí tenemos otro error con el tipo del documento. No lo está cogiendo. Entonces nos toca verificar por qué no está cogiendo el tipo de documento. Voy a venirme acá, vamos a verificar a ver qué es lo que estamos haciendo mal. Vamos a cerrar acá este Weber. No lo necesito, creo que más. Y me voy a venir acá al index. Tipo documento. Cuando yo le digo qué tipo documento, debería ser this tipo documento. Está evaluándolo bien. Entonces lo más probable es que sea en la hora de la búsqueda, en el search. Vamos a buscar en el search. Acá estamos en usuarios. Tipo documento. Cuando me lo envío acá. Ah, mire, acá está el error. Tipo documento. A primera mayúscula. ¿Listos? Entonces ahora sí recargamos acá. Y aquí aparece cédula de ciudadanía. ¿Listos? Ahí estaría. Tendríamos ya nuestro módulo de nuestra index de usuarios. Lo siguiente sería darle aquí en crear usuario. Vamos a crear un usuario, pero para eso pues tenemos que modificar la vista del crear. Voy a venirme acá al index o al create, digo, y vamos a verificar que pues todo esté en orden. Aquí tendríamos esto. Esta vista tiene ya el formulario para iniciar sesión. Esta parte es lo mismo que hemos visto en la otra página, en la del index. Entonces vamos a seguir bajando, una respuesta, y aquí empieza a crearse el formulario. Entonces, ojo, el formulario en este caso llama main controller y será al controlador, en este caso, por ejemplo, de usuarios, con la acción create. ¿Listos? Esto es lo que tendría que irse alterando en cada uno de los módulos. ¿Listos? Bueno, tendríamos nombres, sí. Aquí sería nombres, estaría perfecto. Ojo, estos campos que aparecen acá como input, tiene que coincidir el ID y el name con el nombre del campo. Entonces tiene que ser igual. ¿Listos? Apellidos, entonces aquí tendríamos apellidos, muy bien. Tipo de documento, entonces aquí tendríamos tipo de documento, lo tenemos distinto. Aquí esto sería la D mayúscula. Tipo documento, tipo documento, listos. Voy a copiar esto también para este lado. Documento, tipo documento, tipo documento.
tipo de documento. Y las opciones que tengo del tipo de documento. Entonces tiene que coincidir con lo que tenemos acá. Entonces acá tenemos que la primera opción sería cédula de ciudadanía. Esa estaría completo, cédula de ciudadanía. Está bien, entonces esto hay que copiarlo acá y colocarlo acá también. Lo segundo sería cédula de extranjería. Creo que es este valor que también tengo acá. La otra es pasaporte y NIT. Entonces el pasaporte lo tengo acá. Lo voy a dejar de terceras. Y por último dejamos el NIT. ¿Listos? Entonces aquí sería, y aquí sería igual. NIT. ¿Listos? Registro civil no se puede, entonces vamos a borrarlo. ¿Listos? Ahí tendría que coincidir con estos valores. Documento está en minúscula, pero acá lo tenemos en minúscula, minúscula, minúscula. ¿Va bien? Teléfono, entonces teléfonos también estaría teléfono, 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 está bien. La dirección estaría igual, también dirección, 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 está bien. Acá esta parte de lo que es el municipio y el departamento, acá sí toca hacer una consulta. Aquí vamos a utilizar el select de departamentos y el select de municipio. Lo que vimos que estaba en el controlador, esas listas desplegables, aquí sí las vamos a cargar. ¿Listos? Hay que tener en cuenta pues que coincida con los datos, en este caso departamento y municipio está bien, ahí no debería haber ningún problema. Lo único es que acá no lo va a llamar municipio, sino municipios, que en la tabla de usuarios aparece como municipios. ¿Listos? Entonces municipios, y aquí sería municipios. Y departamento está bien, ahí estaría perfecto. ¿Listos? Fecha de nacimiento, nosotros no tenemos fecha de nacimiento, en vez de eso tenemos ese correo, entonces voy a borrar esto y me voy a copiar uno que ya tenga por acá, por ejemplo el de dirección, y vamos a convertirlo en correo. ¿Listos? Entonces esto de acá, aquí lo voy a llamar correo. ¿Listos? Esto sería correo. ¿Listos? Aquí decimos que es un text, pero en vez de ser un text normal, vamos a decirle que es un email. ¿Listos? Para que no solo nos permita ingresar un correo. ¿Listo? Aquí sería correo. Aquí sería correo, ingrese su correo. ¿Listos? Y aquí sería correo. ¿Listos? Después de esto tenemos el user. Bueno, que esto solo aparecería en el caso de que fuera administrador. Aquí aparece como user, aquí está bien. El password también. El rol, tendríamos que definir pues cuáles van a ser los roles que vamos a trabajar acá. Entonces el rol tendríamos como administrador, tendríamos el de ventanilla única. En vez de empleado sería ventanilla única. ¿Listos? Esto lo voy a copiar acá. Y por último, contratista. ¿Listos? Entonces voy a borrar este de acá. Y aquí vamos a dejar es contratista. Contratista. ¿Listo? Acá, pego este señor acá, pego este señor acá. Y listo, ahí ya tenemos el de contratista. Por último vendría el estado, que sería activo o inactivo. Ese sí es igual. Y voy a borrar esta parte que tengo acá del panel. ¿Listos? Esto lo borro acá. Desde acá hasta acá. Esto lo borro. Y listo, hasta este punto tendríamos ya esta parte. Listos, estaría bien. Esto lo voy a dejar tal y cual como está. ¿Sí? No se preocupen, lo que sucede acá es que este señor es una consulta por Ajax para poder cambiar los departamentos y los municipios en tiempo real sin recargar la página. Ya lo vamos a ver ahorita cuando podamos ver la página. ¿Listos? Guardar acá. Me voy a venir acá a esta página que tengo acá, la index de usuarios, y le voy a decir en el botón de crear usuario. ¿Listos? Ahí, como se darán cuenta, pues ya me carga el formulario para crear un usuario. Y esa parte del Ajax que yo les comentaba es que si yo, por ejemplo, cambio aquí a Antioquia, él debe cargarme pues los datos que pertenecen a Antioquia. Por algún motivo no me los está cargando. Vamos a darle a inspeccionar. Ah, ya sé por qué. Porque aquí no es municipios, sino municipios. Aquí es municipios. Aquí serían municipios.
Y listos. Aquí voy a guardar y voy a recargar. ¿Listos? Entonces, aquí, por ejemplo, aparecen los correspondientes a Boyacá. Voy a cambiarme a Antioquia. Y aquí me aparecen los de Antioquia. Voy a cargar a Caldas y aquí ya me aparecen los de Caldas. Y así sucesivamente, pues me va a ir cargando los municipios correspondientes. Entonces, si yo busco aquí Boyacá, ¿sí? Aquí ya me debería aparecer, por ejemplo, Sogamoso. Ya podría hacer la búsqueda por Sogamoso y ahí ya quedaría seleccionado. ¿Listos? Entonces ahí ya tenemos el formulario de nuevo usuario. Puedo acceder directamente también desde aquí donde dice registrar o desde gestionar a través del crear usuario. ¿Listos? Voy a crear un usuario temporal, entonces digamos que voy a crear a alguien que sea ventanilla 1, aquí ventanilla 1, documento 1, 2, 3, 4, 5, 6, teléfono 3, 4, 6, 7, 8, 9, dirección ISA, digamos que ISA centro, listos, aquí en Boyacá, en municipios seleccionamos ISA, correo da 189, dejamos el mismo, ojo, si yo por ejemplo tratara de crear un registro sin que no tuviera ese correo, automáticamente me dice, esta debe ser una dirección de correo electrónico, ya está validado también, sería 189 Gmail, usuario, venta 1, digamos lo que es venta 1, el password también venta 1, el rol sería ventanilla única y el estado sería activo. ¿Listos? Si le digo enviar, acá ya me generó, ahora sí, ya me está registrando el usuario. ¿Listos? Como se dan cuenta, pues ya tenemos la segunda acción de nuestro usuario. Ya tenemos tanto el gestionar que me muestra todo, como también tenemos el registrar. ¿Listos? Vamos ahora a editar un usuario. Digamos que voy a venir a editar usuarios. Voy a venir acá a la vista del editar. Ya miramos el index, ya miramos el create y vamos a pasar al edit. ¿Listos? Revisamos la información. Esto aquí arriba no cambia, se mantiene. Listos, aquí bajamos, aquí bajamos. Listos, aquí, aquí no hay ningún problema. Ya vamos al mismo modelo, no hay ningún lío con eso. Nombres, apellidos, está bien. Acá cambia, acá sí ya cambia, aquí ya debería ser los documentos que tenemos. Entonces voy a copiar los del create. Listos, por acá. Voy a ocultar este señor, voy a dividir la pantalla. Listos, y vamos copiando. Entonces aquí sería en vez de CC, en vez de CC sería, ay, acá teníamos un error. No me lo miramos. Aquí sería cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte, eso sí está bien. Listos. Entonces, estos mismos valores vamos a dejarlos acá. Entonces, si documento es cédula de ciudadanía, selected, tan, tan, tan. Acá también en value sería cédula de ciudadanía, ahí estaríamos bien. Siguiente sería tarjeta de identidad, no, aquí sería cédula de extranjería. Cédula de extranjería que tengo aquí de últimas. Esta no la. Entonces aquí sería cédula de extranjería. Listos. Luego vendría pasaporte, que también lo tenemos por aquí abajo. Voy a subirlo. Pasaporte sí está bien. Y por último sería NIT. Entonces este sí lo podemos crear acá. Nuevamente. NIT. 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 Con mucho ojo, los valores tienen que ser iguales a como están en la base de datos. ¿Listos? Para que todo nos funcione. Esto de registro sí lo vamos a borrar porque no lo necesitamos y listos. Seguimos entonces por acá. El documento está bien, ya lo habíamos mirado, el teléfono también, la dirección también.
El departamentos está bien. El municipios es municipios. Listos. Que municipios. ID. Y el municipio, que el departamento de ID. Ese está bien. Listos, ahí estaría bien. Fecha de nacimiento no existe. Este señor se elimina. Entonces voy a copiar lo mismo. Voy a copiar el que teníamos acá de dirección. Y lo vamos a adecuar para correo. ¿Listos? Decimos que este señor no va a ser dirección, sino va a ser correo. ¿Listos? Correo, 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 y correo. ¿Listos? Y listos. Ahí ya hemos cuadrado el correo. El usuario es lo mismo, el user está bien, el contraseña está bien. Acá los roles sí cambian. Entonces acá tenemos que verificar los roles. Según lo que tenemos, bueno, el administrador está bien. Ventanilla única, sí. Se tocaría cambiarlo en vez de empleado, que sería ventanilla única. Única. Y contratista. Contratista. Y contratistas. Borramos. El listado se mantiene. Esto de foto no vamos a trabajar con foto, entonces esto lo vamos a borrar. Listos. Las alertas están bien. El Ajax, acá también tenemos que hacer el mismo cambio. Aquí sería municipios, municipios. Aquí, se mantiene. Acá serían municipios. Y listos. Entonces ya estaría el editar. Vamos a probar si el editar nos está funcionando. Voy a venir acá, voy a recargar esta página. Voy a coger ventanilla única y le voy a decir que lo voy a actualizar. Si se dan cuenta, aquí carga los datos de la ventanilla. Me dice ventanilla 1, cédula, todos los datos que tenemos ahí antes. Voy a cambiar aquí para que sea ventanilla 1. ¿Listos? Y nuevamente acá ventanilla 1. ¿Listos? La contraseña la voy a dejar igual, ventanilla 1, y le digo enviar. ¿Listos? Ahí nos envió. Nos está generando un error, pero ya es en la parte de dato truncado para tipo documento. O sea, el tipo de documento que le estamos enviando es un tipo de documento no válido. Vamos a verificar cuál le enviamos. Tipo de documento. El tipo de documento llegó vacío. Lo más probable es que nosotros cometimos un error acá. Y es que acá el tipo de documento lo dejamos con raya al piso. Sí, acá está el error. Entonces, se nos pasó el tipo de documento. Tipo documento, acá en mayúscula. Listos, acá en mayúscula. Y listos. Ahora sí ya debería llegar los valores, ya debería insertar. ¿Listos? Tenemos que volver a cargar el formulario. Hacemos los cambios que habíamos hecho antes. 1. Acá, pego acá y le digo enviar. Listos. Ahí ya, en este punto ya funcionó. Ya hizo la actualización. ¿Qué pasa? Él redirecciona a la vista de show, que es la última vista que nos falta y que no hemos arreglado. Entonces acá me está diciendo que fecha de nacimiento no existe, entonces vamos a arreglar esa página. ¿Listos? Vamos al show. Esto es muy sencilla. Vamos a bajar, vamos a bajar. Aquí está todo igual, no hay que cambiar nada. Entonces, en vez de esta fecha de nacimiento que tenemos acá, voy a copiar, por ejemplo, el de, tendríamos el de, no tiene esta función, eso tampoco sirve. Debe ser este que tengo acá. Documento en vez de documento. Entonces aquí colocaríamos correo. Entonces aquí no sería file user, sino así sería mail.
Listos. Aquí sería get correo. Listos. Esto lo podemos borrar hasta acá. Listos. Perfecto. Listos. El otro campo que no habría sería el de la foto. O sea, esta partecita de foto se desaparece. No lo vamos a trabajar. Por aquí va a haber un documento. Ahí sí está bien, ahí sí está bien. Tin, tin, tin. Listos. Ahí en teoría ya debería estar listo. Entonces vamos a recargar. Y listos. Ahí ya tenemos la información de la ventanilla. ¿Listo? Ventanilla 1, cédula, centro ISA, Boyacá, DAM 89, el teléfono, el estado que es activo y el rol que sería ventanilla única. ¿Listos? Si nos vamos a gestionar usuarios, pues nos aparecerá la opción de gestionar usuarios. Si yo le digo, por ejemplo, acá ventanilla única, le digo ver y le digo editar usuario, y digamos que le voy a decir que ya no es ventanilla 1, sino con el número 1, le digo enviar, ya ahí funciona. ¿Listos? Ahí podemos ver los cambios. Estos botones de acá también funcionan, ¿sí? Entonces, habría que editarlos en el environment, en las propiedades del environment para donde tiene que ir. ¿Listos? Y listos. Con eso, muchachos, habremos que terminado ya la parte de módulos, esos 3 módulos. Digamos que en medio de todos esos 3 módulos no es así. Es solamente un módulo y pues 2 clases que se necesitaban para trabajar ese módulo. Entonces, si vamos a mirar acá en Data Tables, en el database, ya hicimos departamentos, municipios y usuarios. Esta parte ya está construida. Entonces, en la próxima sesión trabajaremos con lo que será el contrato, la conservación y los pagos. Vamos a empezar con las otras 3 partes, las otras 3 entidades. Asumo que esto va a ser mucho más rápido porque como ya hemos visto cómo se construyeron estas 3, entonces ya va a ser más sencillo trabajar con estas. ¿Listos? Bueno, entonces yo voy a dejar hasta acá porque pues ya está un poquito larga la sesión. No sé si me deja subirla a YouTube. Y cualquier cosa, pues igual en la próxima clase, como les comento, continuaremos con lo otro. Bueno, feliz tarde.